¿Qué tal, mis amigos? En esta ocasión traigo un video muy interesante. Es un cuestionario que me hicieron de 7 preguntas mortales, preguntas trampa, preguntas que algunas personas creen que nosotros no vamos a poder responder, preguntas imposibles para un testigo de Jehová. Pero vamos a demostrar en este video de que cualquier pregunta que se nos formule, tenemos la respuesta, porque no hay nada que pueda contra la verdad. Entonces, empecemos entonces con este análisis de las 7 preguntas. Veamos primero, yo quiero que leamos esta cita de esta revista porque habla de, ¿cierto? De Jacob cuando en su lecho de muerte comparó a Benjamín como un lobo, pero aquí no tiene una connotación peyorativa, sino una connotación positiva, la palabra lobo, ¿no? Aquí se refirió Jacob básicamente a que los benjaminitas combatirían digamos, a favor de la adoración verdadera. Por eso dice el comentario al final de que él fue como un lobo despedazando doctrinas falsas y enseñanzas humanas. Se puso la armadura completa de Dios, que Dios da, y por eso hacemos bien en imitar el celo y la lealtad de los benjaminitas al defender la verdad, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando nosotros respondemos a estas preguntas, lo que hacemos es defender la verdad. Entonces vamos a ver las preguntas. Esto me lo escribió esta persona, ¿cierto? Me dijo lo siguiente: gracias por mencionar la antigua congregación cristiana. Me abre la puerta para exponer que no existe ninguna evidencia. Ojo con esta expresión: no existe ninguna evidencia que en la iglesia primitiva se enseñara o se insinuara la creencia o predicación sobre temas como esto. Y aquí vienen las preguntas. Vamos, entonces yo le voy a demostrar a esta persona de que en la iglesia primitiva sí existía estas enseñanzas. Entonces, primero, Jesús, ángel, Miguel eran la misma persona o ser. O Jesús era o será un arcángel, no confundir con mensajero. Bueno, entonces la primera pregunta. Segunda pregunta, que la congregación cristiana primitiva, severa él, tampoco enseñaba de que hubiera un grupo de 144,000 no judíos y otro terrenal, que eran otras ovejas que vivirían en la tierra. Entonces, un grupo celestial para vivir en el cielo, lo dice la palabra, ¿cierto? Es obvio. Y un grupo terrenal para vivir aquí en este planeta. Entonces vamos a ver si la congregación cristiana primitiva no enseñaba eso. Y la tercera pregunta dice que tampoco se enseñaba en la iglesia cristiana primitiva lo del cuerpo gobernante. Ni siquiera nada semejante a un cuerpo gobernante. Entonces vamos a ver, vamos a refutar estas 7 preguntas. Vamos a ver, no nos van a corchar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. Él dice que en la iglesia cristiana primitiva no se enseñaba acerca de que Jesús pudiera ser el arcángel Miguel. Entonces yo quiero establecer un contexto en el Antiguo Testamento. En Josué 5, 14, 15 llega un personaje ante Josué y le dice: yo soy el jefe del ejército de Yahvé, o del ejército de Jehová. Entonces dice que Josué cayó a tierra y se postró ante él, como se ve ahí en la lámina, y le dijo: mi señor, y se identificó como su servidor. Todas las expresiones que utiliza aquí Josué indican que este que se le presentó a él era un ángel que era el jefe del ejército de Jehová. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo interesante de este punto? Que este texto es aplicado por los cristianos primitivos, como Justino Mártir, por ejemplo, como Tertuliano, como Ireneo, como muchos personajes del siglo II. Muchos cristianos primitivos aplicaron este texto a Jesucristo. Entonces noten cómo la Biblia se identifica a Jesucristo con ser el jefe del ejército de Yahvé, que eso es lo que significa la palabra arcángel, ¿no? Jefe del ejército o principal de los ángeles, jefe de los ángeles, de la hueste celestial. Pero alguien dirá: bueno, pero eso es un argumento muy endeble, no es como muy contundente. Bueno, un momentico que vamos a seguir con más pruebas. Entonces, Malaquías 3.1, porque recordemos que la primera pregunta era que en la Biblia no se establece, ni la congregación cristiana primitiva creyó que Jesús fuera una especie de ángel o jefe de los ángeles. Ya vimos un texto donde habla que es jefe de los ángeles. Ahora, ¿qué dice Malaquías 3.1? He aquí yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí.
Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto. Entonces, ¿el ángel del pacto quién es? Jesucristo. Entonces, habla la Biblia de que Jesucristo es un ángel, un ser, un jefe de los ángeles también. Vemos textos que así lo dicen, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ahí se le llama proféticamente o simbólicamente. No me importa cómo lo tome alguna persona. El punto es que la Biblia sí dice que Jesús es el ángel del pacto. E inclusive hay varios textos donde se indica que Jesús es el ángel de Jehová. Como por ejemplo Éxodo 23, 20 a 23. Si ustedes revisan ese texto y comparan eso con lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 4 y otros textos como Hechos, creo que capítulo 7, van a encontrar de que ese ángel que llevaría el nombre de Jehová es el propio Jesucristo. Bueno, pero hay más pruebas, o sea, es que estamos hablando de la congregación cristiana primitiva y estamos viendo unos textos que desde el Antiguo Testamento ya anunciaban que el Mesías sería ese ángel del pacto. Pero mire lo que dice Justino a mediados del siglo II. Estamos hablando del cristianismo primitivo. Intentaré persuadirte, ya que has entendido las escrituras, de la verdad que lo digo, de que hay y se dice que hay otro Dios y Señor, sujeto al hacedor de todas las cosas. Entonces, hay otro Dios y Señor sujeto al Dios verdadero, que es el hacedor de todo. Que también se llama ángel, porque anuncia a los hombres todo lo que el hacedor de todas las cosas, sobre el que no hay otro Dios, quiere anunciarles. Entonces, Justino, aparte de que aplica Josué 5, 14, 15 a Jesús, también dice que Jesús es ese otro que también se le llama ángel en la Biblia. De hecho, un historiador muy importante como Werner dice: para Justino el Logos Cristo era, por lo tanto, el archistrategos, el ángel príncipe más alto y líder de la hueste celestial. Y es por eso que en varios de los textos de Justino encontramos de que Jesús es ese ángel del Antiguo Testamento, ese ángel de Jehová. ¿Qué dice J.N. de Kelly acerca del pastor de Erma, que es otro escrito del siglo II, otro escrito cristiano del cristianismo primitivo? Bueno, si ustedes leen ahí, no lo voy a leer porque está un poquito largo y se me va el tiempo. Ahí claramente dice que para el pastor, para Hermas, ese ángel principal, ese arcángel Miguel, estaba identificándolo con Cristo en su preexistencia. Entonces, claramente se ve como no solo Justino, sino también Bernabé, o más bien Bernabé, no, el pastor de Hermas en su obra El Pastor, también identificaban de esta manera a Cristo. Bueno, seguimos. Pero no solo Justino y Hermas. Hablemos ahora también de Melitón de Sardes, también un escritor cristiano del siglo II. Y este es más claro todavía, dice: el que en la ley es la ley, entre los sacerdotes el sumo sacerdote, entre los reyes el gobernante, entre los profetas el profeta, entre los ángeles el arcángel. O sea, está hablando de Cristo y dice que entre los ángeles él es el arcángel, es el jefe principal, el que es jefe de los ángeles. Entonces, más claro no puede ser Melitón de Sardes. Entonces, recordemos que la pregunta era que no había ningún indicio de que la congregación cristiana primitiva enseñara esto, y ya estamos viendo de que no era cuestión de indicios, era que se enseñaba de frente, con claridad, de que Jesús era el ángel del pacto, que Jesús era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento y que Jesús era el jefe de los ángeles. Bueno, pero se sigue todavía, ¿no? Ahora hablemos de Hipólito, en el siglo II también. Hipólito dice: y aquí Miguel, ¿y quién es Miguel sino el ángel asignado a la gente, como Dios le dice a Moisés? No iré contigo en el camino porque la gente es de dura cerviz, pero mi ángel irá contigo. Entonces note, y aquí Miguel, ¿y quién es Miguel si no el ángel asignado a la gente? Entonces, Hipólito también está viendo al propio Jesucristo, digamos con el texto de 1 Corintios 10:4, está viendo que el propio Jesucristo es este ángel asignado que llevaría el nombre de Dios. Entonces es claro también de que es otra prueba. Pero hay más pruebas. Ahora hablemos de Clemente de Alejandría, que ya es finales del siglo II y principios del III. ¿Qué nos dice él? Anteriormente los ancianos los israelitas tenían un antiguo pacto y la ley disciplinaba al pueblo con temor y la palabra era un ángel. Pero el pueblo fresco y nuevo a los cristianos también se les ha dado un nuevo pacto y ha aparecido la palabra y el temor se ha convertido en amor y ese ángel místico nace, Jesús. Entonces aquí vemos otro de los importantes escritores del cristianismo primitivo hablando de que Jesús es ese ángel del pacto y es ese ángel místico que nace.
Entonces, noten cómo no es un mero indicio, no, son varios escritores que de manera concisa nos están indicando de que Jesús es ese ángel del pacto, ese ángel de Jehová que se menciona en algunos textos y ese arcángel Miguel. Pero algo que es terrible para las personas que dialogan o debaten con nosotros, algo en lo que les va muy mal, es que sus propias iglesias protestantes enseñaban, sus propios líderes de la Reforma enseñaban de que Jesús es el arcángel Miguel. Miren Martín Lutero, Miguel es realmente Cristo. Más claro no puede ser. Juan Calvino, algunos piensan que la palabra Miguel representa a Cristo y yo no me opongo a esta opinión. Está muy claro que si todos los ángeles vigilan a los fieles y elegidos, también Cristo tiene el primer grado entre ellos. Y no solo Lutero y Juan Calvino, la Biblia de Ginebra, que es una Biblia de la Reforma también, de esas épocas, también mencionan su nota comparando a Miguel con Cristo. John Wesley, teólogo británico, fundador de la Iglesia Metodista, también dice Miguel. Normalmente se supone que Miguel aquí significa Cristo. Entonces noten cómo las personas piensan que nosotros los testigos de Jehová nos inventamos de que el arcángel Miguel es el propio Cristo, y ya estamos viendo que no solo el Antiguo Testamento, sino el cristianismo primitivo, el apóstol Pablo, los cristianos del siglo II e incluso los reformadores, todos creían e identificaban a Cristo con ese arcángel Miguel. Y para rematar, una de las obras que más usan el protestantismo y las iglesias evangélicas, que es del comentarista bíblico Matthew Henry, presbiteriano, él dice que Miguel significa quien es como Dios, y su nombre, con el título El Gran Príncipe, señala a nuestro divino Salvador Cristo. Entonces, aquí el propio comentarista del protestantismo, uno de los principales, está zanjando la cuestión. Entonces, ¿por qué nos atacan y dicen que nosotros nos inventamos esa comparación de Miguel con Cristo? Si todos los personajes importantes de la antigüedad y hasta de la Reforma lo creían. Bueno, yo creo que queda más que respondida a esa pregunta, ¿no? Yo creo que ha sido una respuesta contundente. Ahora, la segunda pregunta es de que no se enseñaba en el cristianismo primitivo acerca de un grupo en el cielo reinando, los 144.000, y de otro grupo en la tierra, ¿cierto? Un grupo en un paraíso terrenal. Bueno, aquí les muestro esta obra, lo que dice. Habla de las condiciones que menciona la Biblia acerca del Señor, cómo promete una tierra fértil. Y este escritor dice que eso tiene cumplimiento en el tiempo del reino, esa tierra fértil, de la que se habla en las escrituras, en los profetas. Pero sigamos viendo a este escritor. Esto lo recuerda haber oído de Juan, el discípulo de Jesús. Los presbíteros que lo conocieron, dice los presbíteros que lo conocieron, de cómo el Señor había instruido sobre aquellos tiempos. Entonces, miren, noten las profecías que menciona, ¿no? Y al final vemos una profecía que nosotros citamos mucho, de Isaías: y todos los animales que coman los alimentos de esta tierra serán mansos y vivirán enteramente sujetos al hombre. Entonces, ahí vamos viendo que sí se habla de un paraíso terrenal. Ahora, estos dones no pueden suponerse en una esfera superior a los cielos, sino aquí en la tierra, dice este escritor. Una vez Cristo haya renovado la tierra, dice que Cristo renovará la tierra y reedificará Jerusalén según el modelo de la Jerusalén de arriba. Entonces él creía que la Jerusalén de aquí de la tierra también será reconstruida, así como habrá una Jerusalén arriba. En el número 36:1 dice: como enseñan los presbíteros, quienes fueren dignos de morar en los cielos entrarán en ellos. Entonces, unos irán al cielo, como nos enseñamos nosotros, un grupo irá al cielo. Otros gozarán de las delicias del paraíso. ¿Dónde? ¿De qué viene hablando este escritor? De la fertilidad de la tierra, del rocío de la tierra, de los animales. Está hablando de esta tierra, está hablando del paraíso terrenal. Este escritor sigue hablando sobre estas condiciones y habla inclusive de que serán arrancados los impíos, los inicuos, se multiplicarán los que queden sobre la tierra, construirán casas, ellos mismos las habitarán, plantarán viñas y ellos mismos comerán. Todo esto se refiere sin duda a la resurrección de los justos. Entonces sigue hablando del paraíso en la tierra. Una vez restaurada la creación, según el plan original, todos los animales estarán sujetos al hombre. Entonces es lo que más ilustramos en nuestras revistas y publicaciones Los Testigos, ¿no? Aquí sigue hablando, ¿no?, de esa resurrección de los justos, de la herencia del reino de la tierra.
E inclusive dice al final de que el año 6000, porque este será el día séptimo día del descanso. Entonces ahí lanza como una especie de interpretación o una especie de expectativa este escritor acerca de que será en el año 6000 que ocurrirá eso. Este séptimo día es el séptimo milenario. Ahora vamos a ver por qué es importante ese texto. Pero bueno, detengamos un momento. ¿De qué escritor he leído esto yo? ¿Lo he leído de una atalaya, de una despertar? No. Lo que he estado leyendo es de la obra Adversus Aerenses o Contra los herejes de Ireneo de Lyon a finales del siglo II. Entonces, a finales del siglo II, Ireneo de Lyon describió todas las condiciones terrestres de un paraíso terrestre de las cuales nosotros hablamos en nuestras publicaciones. Y también describió de los que irán al cielo a reinar con Cristo. Entonces habló de que unos irán al cielo y otros se quedarán en la tierra, que será restaurada y renovada, donde los animales estarán sujetos al hombre, donde el hombre vivirá feliz por el rocío de la tierra y su fertilidad. Entonces, ¿dónde dice que no hay indicio de que los cristianos primitivos creyeran en un paraíso terrestre y en un gobierno celestial? Ahora sí, pasemos a la tercera pregunta acerca del cuerpo gobernante. Desde Hebreos 13:7, acuérdese. Vamos a ver si la Biblia, cierto, en el Nuevo Testamento nos habla de un cuerpo gobernante. Hebreos 13:7, acuérdese de quienes los han dirigido. Entonces, esa palabra es clave, de quienes los han dirigido. Resulta que esos dirigentes de los que se habla ahí en Hebreos 13:7, el apóstol Pablo utiliza la palabra geomai, que es ser un líder, gobernar, mandar, tener autoridad sobre. Entonces, tanto en las congregaciones cristianas primitivas como en la iglesia en general, habían personas que lideraban o dirigían a la congregación cristiana, la gobernaban, que eso es lo que significa el término del cual está ahí hablando el léxico de griego. Pero la cosa no queda ahí. Romanos 12:8 también dice que el que preside o gobierna, y aquí se utiliza otra palabra griega, proistemi, el que dirige, el que preside. Y la concordancia exhaustiva Strong nos dice mantener, acabar, gobernar, de pro eistemi, para estar delante, es decir, en rango, para presidir, para practicar, mantener, estar por encima o gobernar. Entonces, noten cómo en la congregación cristiana sí había un cuerpo de cristianos que dirigían o lideraban o gobernaban a los demás. Entonces, esa expresión cuerpo gobernante no es ajena a lo que eran las funciones en el cristianismo primitivo. Pero les tengo una perla, algo muy interesante, y es que la misma Enciclopedia Católica dice que esos cristianos que dirigían en las congregaciones o dirigían a la iglesia, dice que ese cuerpo corporativo eran miembros del cuerpo de Cristo, y noten cómo utiliza la Enciclopedia Católica de que se representa al cuerpo gobernante y al oficio de gobierno como parte del cuerpo de Cristo y como constituidos en él por Dios y Cristo mismo. El cuerpo gobernante cristiano primitivo es una institución de Dios y de Cristo. Nos muestra además la necesidad de esos órganos administrativos, pues por su naturaleza pertenecen al cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, hasta la misma Enciclopedia Católica reconoce que los cristianos primitivos en sus congregaciones o en la iglesia en general eran dirigidos por un cuerpo, ¿cierto?, de líderes, por un cuerpo gobernante que los dirigía. Entonces creo que queda mucha claridad acerca de que sí existía un cuerpo gobernante en el siglo I. Sí existía un cuerpo que gobernaba a los demás. En las congregaciones era un grupo de ancianos o presbíteros, episcopos también es otra palabra griega que se utiliza para ellos, y a nivel de la iglesia eran los apóstoles y los ancianos de Jerusalén o presbíteros de Jerusalén quienes dirigían o gobernaban la iglesia. Bueno, pero continuamos ahora con las dos siguientes preguntas, la 4 y la 5. Bueno, dice que tampoco en el cristianismo primitivo se hacía un bautismo donde se tuviera que reconocer el pertenecer a una organización o grupo o iglesia, ¿no? Y también dice que el nombre de Jehová no era ampliamente enseñado ni predicado ni era el tema central de las buenas nuevas. Bueno, aquí hay en estas dos preguntas errores conceptuales de nuestro amigo. Él comete, digamos, lo que se llama falacia de generalización apresurada. Él piensa que porque nosotros en el bautismo aceptamos pertenecer a la organización de Jehová, o sea,
aceptamos pertenecer a la congregación o iglesia de Jehová, entonces piensa que nos estamos bautizando solo por ese motivo. Entonces él lo reduce a ese motivo. Y también en la pregunta 5, él también comete también un error conceptual al decir de que no era el nombre de Jehová no era el tema central de las buenas nuevas. Y es que nosotros no estamos enseñando lo contrario. O sea, para nosotros el tema central era el reino de Dios. Se usaba el nombre de Jehová y decimos que ellos usaban el nombre de Jehová, pero para nosotros el tema central de las buenas nuevas era el reino de Dios. Entonces, aquí esta pregunta está mal formulada, es un problema conceptual el que tiene nuestro amigo, pero aún así se la vamos a responder. Primero, lo del bautismo. Entonces, para cuando se nos va a bautizar en una asamblea se hacen 2 preguntas. La primera es: ¿se ha arrepentido de sus pecados? Eso es lo que dice Hechos, por ejemplo, capítulo 2, ¿cierto? Es lo que se decían todos los bautismos cristianos del siglo I. O sea, primero se le preguntaba a la persona si se arrepentían de sus pecados, primero se indagaba acerca de su arrepentimiento, se ha dedicado a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación. Bueno, cuando se bautizaban judíos, obviamente no se les pedía de que se dedicaran a Jehová porque ya eran un pueblo dedicado. Pero ahora estamos hablando de gentiles, de personas del mundo, personas que no conocen a Jehová, entonces por eso es necesario en el bautismo también recalcarles si reconocen a Jehová. Pero también tienen que reconocer al Hijo, porque recordemos que hay que bautizarse en el nombre del Padre, reconocer al Padre, pero también reconocer al Hijo y reconocer al Espíritu de Dios, que es el que actúa. Entonces por eso también se pregunta si la persona reconoce que Jesucristo es el medio de la salvación. Entonces esta pregunta es prácticamente triple, ¿cierto? Prácticamente tiene 3 puntos. Y después viene una segunda pregunta, que es si la persona comprende que al bautizarse ya se hace testigo de Jehová y forma parte de ahí de la organización de Dios. Nosotros utilizamos la palabra organización, pero es claramente con el indicando de que es congregación o es iglesia. O sea, cuando decimos que pertenecemos a la organización, estamos hablando de pertenecer a la congregación cristiana de Dios, a la congregación cristiana de los testigos de Jehová o a la iglesia de los testigos de Jehová. O sea, para nosotros son términos afines. Lo que pasa es que le llamamos organización porque la iglesia de Dios tiene que tener un orden. Pero bueno, esas son las 2 preguntas que tanto le chocan a estas personas, ¿no? Ahora, vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros, judíos, griegos, esclavos, libres, ojo, fuimos bautizados por un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber un solo espíritu. Entonces, noten cómo el apóstol Pablo dice que los que son bautizados llegan a formar un solo cuerpo. Ahora, ¿a qué cuerpo se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la iglesia. La iglesia la compara con un cuerpo que tiene diferentes funciones y donde cada persona es, por decirlo así, un miembro de ese cuerpo. Entonces noten cómo al bautizarse sí se tiene que reconocer una organización, se tiene que reconocer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia o su congregación. El bautizarse no es simplemente que estamos caminando por ahí, nos tropezamos con una piedra, caímos delante de un pastor y nos dice: acepta a Jesucristo y serás salvo. Lo acepto y yo te bautizo en el nombre de tal y tal. No, eso no es así. Eso no es así. O sea, el bautismo es un proceso de conversión, de arrepentimiento, pero también de aceptación a tener una entrada a la iglesia o congregación de Dios, al cuerpo de Cristo. Bueno, ahora, ¿qué tal del nombre de Jehová, que no era predicado ni enseñado? Y algunos inclusive hasta dicen que ni siquiera existía en ese tiempo, ni siquiera existían los manuscritos, pero aquí vemos manuscritos de la Septuaginta, cierto, que utilizaban los cristianos primitivos, como si tenían ese nombre. Aquí vemos, ¿no? Manuscritos de la Septuaginta con el nombre de Dios, manuscritos que eran usados por la congregación cristiana primitiva. Y no solo esos manuscritos, o sea, son prueba. Estos textos nos indican que ellos, desde el propio Jesús, daban a conocer el nombre de Dios, proclamaban el nombre de Dios. Lo que pasa es que, digamos, en ese tiempo, a causa de la superstición judía, llegó a haber una especie de prohibición. Entonces no se podía tampoco decir tan abiertamente, pero sí lo llegaron a usar, como demuestran estos textos. Tanto Jesús como los discípulos sí llegaron a usar el nombre de Dios. De hecho, la profecía dice que Dios dirigió su atención a las naciones para escoger un pueblo para su nombre. Entonces, ¿cómo es posible
de que no se predicara el nombre de Dios si todos estos textos hablan de ese nombre, de la importancia de ese nombre y de declararlo públicamente. Entonces, por algo también eran perseguidos los cristianos por los judíos, ¿no? Por algo los judíos también atacaban a los cristianos, porque los cristianos hacían cosas que a los judíos no les gustaban para nada, como precisamente el uso del nombre de manera audible. Y noten que algunos dicen que somos testigos de Cristo nomás porque los cristianos solo les perseguía por el nombre de Cristo, pero cuando vemos Apocalipsis 24, se ve de que también eran perseguidos por el mensaje de Dios, no solo por el testimonio de Cristo. Y esta lámina nos da una importante prueba de cómo los primeros manuscritos, como por ejemplo los de la Septuaginta, tenían el nombre divino, pero como ya en el siglo IV, como en el Códice Alejandrino y otros códices, ya el nombre ya había sido eliminado sistemáticamente. Ahí vemos el mismo texto con manuscritos donde estaba el nombre y después cómo fue eliminado en otros manuscritos posteriores. Entonces los cristianos primitivos sí usaban el nombre divino. Es más, mire lo que dice Jerónimo en su prólogo en la Vulgata para Samuel y Reyes. Encontramos el nombre de Dios, el tetragramatón, aún ahora en algunos de los libros griegos escritos con letras hebreas antiguas. Entonces mire, en los libros griegos encontraban el nombre. Aún en el siglo, casi a puertas del siglo V, Jerónimo encontraba el nombre de Dios. Y es más claro todavía lo que dice el Talmud de Babilonia en su obra El Shabbat, donde dice que los espacios en blancos, Ahilogin, y los libros de los Minin, se refiere cuando habla de los espacios en blanco, está hablando de los escritos cristianos, y cuando habla de los Minin, habla de los herejes cristianos, o sea, está hablando de escritos cristianos. Dice, no podemos salvarlos del fuego. Entonces el rabino José dijo, en los días laborables es necesario recortar los nombres de Dios que contienen, esconderlos y quemar el resto. O sea, note cómo los manuscritos cristianos, dice, tenían el nombre de Dios. Entonces, en esta obra del Talmud de Babilonia, se ve que los judíos sabían de que el nombre de Dios estaba en los escritos cristianos. Ahora, ¿por qué entonces no aparecen ya en los manuscritos tardíos? Porque fueron eliminados sistemáticamente. Pero no era así al principio del cristianismo. Entonces el cristianismo primitivo sí enseñó acerca del nombre de Dios. Es más, aquí encontramos un profesor que nos da, ¿cierto?, una prueba clara de que se usaba el nombre de Dios. Pero sigamos avanzando porque nos come el tiempo. Pregunta 6. No existían nuevas luces porque el secreto sagrado fue revelado una vez y para siempre a los apóstoles. Eso es cierto, o sea, el secreto sagrado fue revelado. Pero no significa que muchos detalles de la adoración verdadera, de la adoración de los cristianos del siglo I, no fueran revelados gradualmente, de a poco. Y vamos a ver ejemplos. La pregunta 7 también habla de que por más persecución y tribulación que tuvieran los verdaderos cristianos, nadie de ellos, ojo, ningún cristiano primitivo estableció fechas para la parucía, el milenio ni la resurrección de los muertos. Vamos a ver. Entonces empecemos primero con la pregunta 6, ¿no? Ya se me olvidó cuál era. No existían nuevas luces. Bueno, aquí vemos una reunión del año 49 de parte de los cristianos. O sea, año 49. En el año 33 recibieron el Espíritu Santo y recibieron toda la revelación. Ojo, no toda la revelación la recibieron, porque tuvieron que pasar más de 16 años para que ellos se tuvieran que reunir para dirimir o, digamos, sacar una conclusión acerca de temas como la entrada de los gentiles a la congregación, la entrada de gente de las naciones y la circuncisión, y qué cosas deberían de seguirse como normas, que fue lo que se tomó después como decisión, como lo de la fornicación, abstenerse de fornicación, de sangre, de lo sacrificado a ídolo. Entonces, noten cómo el cristianismo primitivo tuvo un proceso para ir entendiendo poco a poco estas verdades, de cómo ya no se debería seguir la ley, de cómo ya la circuncisión pasaba a un segundo plano, ya no se seguiría tampoco como norma en la congregación cristiana, lo de los alimentos inmundos, lo de la entrada de los gentiles, o sea, muchas cosas se fueron entendiendo de a poco. Hubo una revelación del secreto sagrado, que fue Cristo, pero no todas las cosas se revelaron de isofacto, ¿no? Fue un proceso gradual de la congregación cristiana que llevó años. Ahora, aquí vemos un esquemita de cómo si habían cosas que ellos no entendían y fue necesaria esa reunión para que las entendieran. ¿Cómo solucionaron el problema?
bueno, ahí se muestra, ¿no? De cómo esta reunión, este primer concilio de los cristianos, del cuerpo gobernante, que eran el cuerpo que lideraba la iglesia, que eran los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, se reunieron para solucionar este problema. Entonces, la congregación cristiana no entendió todo en un abrir y cerrar de ojos, fue un proceso gradual. Pero antes un pequeño detalle. El pequeño detalle es que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les notificó las decisiones por medio de revelaciones milagrosas, por medio de los dones del Espíritu. Pero resulta que nosotros no tenemos los dones del Espíritu. O sea, nosotros no tenemos esas revelaciones milagrosas. El mismo Russell dijo que nosotros no creíamos en que Dios estuviera ya revelando de manera milagrosa ahora la verdad, sino que se daría un entendimiento gradual. Nosotros ya no creemos en una revelación milagrosa, sino en un entendimiento gradual por medio del estudio de las Escrituras. Ustedes pueden buscar Daniel 10, 4 y 12 y se darán cuenta, 12, 4 y 10, y se darán cuenta de ese proceso de refinamiento. Y yo tengo un esquema aquí que nos indica muy bien cómo es el asunto, ¿no? Cuando la cristiandad se fue desarrollando en los primeros siglos, arrancó desde la era apostólica, ¿cierto? Ese campo cristiano arrancó desde la era apostólica con mucha luz, con las revelaciones que se dieron milagrosamente por medio de los apóstoles, pero gradualmente la cristiandad fue avanzando hacia la oscuridad, sobre todo a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se empieza a fusionar con el paganismo gracias a los edictos de Constantino y después de Teodosio. Entonces hay una paganización de gran parte del cristianismo, lo que en la Biblia se menciona como la apostasía. Y llegamos ya a siglos más adelante, donde hay una total oscuridad en cuanto a enseñanzas bíblicas. Entonces, ¿qué hace Russell y qué hacen sus asociados en el siglo XIX? Ellos arrancan desde esa oscuridad porque ellos salieron de esos grupos religiosos, salieron de ese tipo de enseñanzas, pero ellos poco a poco, gradualmente, fueron entendiendo algunos puntos, aunque algunos los entendieron desde el primer momento, como que Jehová es el Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo, como la cuestión del reino de Dios, como temas básicos e importantes, pero otros detalles fueron entendidos gradualmente. Entonces, lo que hace el pueblo de Jehová es avanzar desde la oscuridad hacia la luz. Entonces, a eso es lo que le llamamos nuevas luces. Nuevas luces es ir entendiendo mucho mejor el panorama de la verdad, ir aclarando muchos temas y muchos puntos que no se entendían correctamente. La cristiandad no hace eso. La cristiandad se quedó en la oscuridad y tercamente prefieren seguir en la oscuridad. Ellos pueden darse cuenta de que están equivocados en una doctrina, pero ellos, por su orgullo y por su radicalización, se niegan a cambiar. En cambio, los testigos de Jehová no. Los testigos de Jehová, si se dan cuenta que se equivocaron en algo, inmediatamente corrigen. Y no les da pena publicarlo en su revista, ¿no? Entendemos, este es un nuevo entendimiento, esta es una nueva luz, ya entendemos el asunto desde otra perspectiva. Pero ojo, hay algo importante, o sea, las personas nos atacan diciendo que nosotros cambiamos nuestras doctrinas, y no es así. Las doctrinas básicas continúan intactas. Nosotros seguimos creyendo que Jehová es el Dios verdadero, que Jesucristo es su Hijo. No creemos en la Trinidad. Seguimos creyendo en el reino de Dios, en el gobierno celestial y en el paraíso terrestre. Seguimos creyendo en la resurrección de justos e injustos. O sea, los esquemas básicos de la verdad continúan y continuarán y seguirán siendo iguales. Cambian algunos detalles, como entendimiento de ciertas parábolas, ciertas profecías, ciertos asuntos mundiales, pero en realidad las doctrinas no son las que cambian. ¿Por qué? Porque mientras la cristiandad avance hacia la oscuridad, los testigos de Jehová avanzamos más bien hacia la luz. Entonces, de esa manera hemos dado respuesta a la pregunta 6, pero nos falta la última. ¿Será que los cristianos tampoco manejaban expectativas acerca de la venida o la parucía? Bueno, en estos dos textos se ven cómo hasta los cristianos primitivos creían en una venida inminente del Señor. De hecho, cuando se encuentran con Jesús en la resurrección, ellos pensaron que ya iba a restaurar el reino. Entonces ellos también tenían expectativas como las hemos tenido nosotros. Nosotros no hemos equivocado en ninguna expectativa, pero los cristianos primitivos también tuvieron expectativas equivocadas. De hecho, el apóstol Juan escribió: hijitos, es la última hora.
O sea, si esto no lo hubiera dicho el apóstol Juan, sino que en este momento lo dijera un miembro del cuerpo gobernante, se alborotaría la avispero y todos los opositores empezarían a atacar y a decir, mire, ya está hablando que estamos en la última hora y de que y no pasa nada, y pasó la hora y no pasó nada, pero resulta que lo dijo fue el apóstol. Entonces, cuando uno nota estas expresiones de los apóstoles, se da cuenta de que ellos creían también en un fin inminente. Y ellos también no, tenían expresiones como es la última hora, es el último tiempo, ya está muy avanzada la noche, o sea, ya está a punto de llegar. Ellos también tenían ese mismo tipo de expectativa, algo por lo cual se nos juzga a nosotros, ¿no? Pero el fin de todas las cosas se ha acercado, dice la presencia del Señor se ha acercado. Entonces, los cristianos creían en un fin inminente. Entonces, a veces se nos acusa a nosotros por hablar de la inminencia del fin, cuando los cristianos también creían lo mismo y enseñaban lo mismo y hablaban, tenían expresiones. Es más, tenían tantas expresiones acerca del fin, o sea, eran por decirlo así, un grupo tan apocalíptico que hasta habían burlones, según cuenta Pedro ahí en su carta, que se burlaban de los cristianos. Se burlaban porque no llegaba a lo que ellos de lo que ellos hablaban. Pero, ¿por qué? Porque era necesario que lo fueran entendiendo de a poco. De hecho, el apóstol Pablo les dijo que primero llegaría la apostasía para digamos, zanjar esa cuestión y esa expectativa. Aquí seguimos viendo expresiones, ¿no? Donde habla de como si ellos vieran el fin ya a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que se me iría mucho tiempo aquí escribiéndolo. Ahora, en la pregunta 7 también se decía que los cristianos primitivos nunca dieron fechas. Bueno, aquí hay una lista de varios cristianos primitivos que sí dieron fechas. Y dígame, ¿quién dice que Hipólito, o que el que escribió la carta de Bernabé, o que Hilario de Poitiers, o que Clemente de Roma, quién dice que estos eran falsos profetas? Nadie. Nadie dice que estos eran falsos profetas por haber hablado de fechas, como Sexto Julio Africano, otro cristiano de finales del siglo II, Ireneo de León mismo, Lactancio, o sea, todos estos cristianos de los primeros 3 siglos dieron hasta fechas. Pero ¿por qué nadie dice que ellos eran falsos profetas? ¿Y por qué a nosotros sí nos acusan por haber hablado de 1914, que en realidad sí ocurrió algo importantísimo para la profecía bíblica? Entonces note cómo es más cuestión de prejuicio. Porque la cuestión no, o sea, dar una fecha en base a un cálculo de las profecías bíblicas no te hace falso profeta. O sea, crear una expectativa en base a una profecía bíblica no te hace falso profeta. Lo que te hace falso profeta es decir, tener revelaciones milagrosas de parte de Dios y empezar a enseñar fechas y empezar a enseñar profecías que tú dices que Dios te las comunicó directamente por medio de una revelación, un sueño, una visión. Eso es ser falso profeta. Pero los testigos de Jehová ni siquiera creemos que seamos profetas inspirados. De pronto hemos, entre comillas, puesto la palabra profeta en algunas publicaciones, pero en el sentido de que predicamos lo que está en la Biblia, no de que damos profecías por revelación. Inclusive esta era la parte de Ireneo de León del siglo II, donde él también se atrevió a dar una fecha en específico. Entonces, las 7 preguntas han quedado totalmente con respuestas claras y espero que les haya gustado este pequeño análisis. No sé si me extendí mucho, me disculpan si quedó un poco largo el video, entonces estaremos pendientes de algún otro cuestionario a ver si de verdad son preguntas imposibles para nosotros.